Hola y bienvenidos. Vamos a ver, el objetivo de este análisis va mucho más allá de simplemente aprobar un examen. Se trata de dominar de verdad una función que es absolutamente crítica, la gestión de las comunicaciones oficiales. La idea es pasar de ser un candidato más a ser la persona que saben que necesitan para ese puesto de secretaria grado 04. Muy bien, pues esta es nuestra hoja de ruta, nuestro mapa para conseguirlo. Vamos a seguir el viaje completo de una comunicación oficial, ¿eh? Desde por qué existe una ley para esto, hasta esos detalles que de verdad marcan la diferencia en un profesional. ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por la base, por los cimientos. A ver, todos estos procedimientos no son manías ni burocracia sin sentido, son literalmente la columna vertebral que asegura que todo en la administración pública sea transparente y que se puedan pedir responsabilidades. Y ojo, que estas reglas no se las inventa nadie. Hay organismos muy serios como el Archivo General de la Nación y Función Pública, que son quienes marcan el campo de juego. Esto le da una seriedad y una autoridad enorme a cada paso que damos, demostrando que este trabajo se basa en estándares nacionales. Y esta cita del Acuerdo 060, es la clave de todo. ¿Qué nos está diciendo en realidad? Pues que cada cosa que hacemos, cada sello que ponemos, cada registro está directamente conectado con los principios más importantes de la gestión pública. No es un simple trámite, es un acto de buena administración. Conocer estas tres normas es fundamental. La Ley General de Archivos, la de Mensajes de Datos y, por supuesto, el Acuerdo 060. Este es el conocimiento que marca la diferencia. Es lo que distingue a alguien que simplemente se presenta de alguien excelente, que va por todas y se gana el puesto. Vale, pues ahora vamos a la práctica, al día a día. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la recepción. Este es el primer momento de la verdad, el primer contacto de un documento con la entidad. Hoy en día, una secretaria o un secretario de primer nivel tiene que ser ambidiestro, por así decirlo. Hay que saber gestionar con la misma eficacia el papel que llega a la ventanilla única y el correo electrónico que entra por un canal digital. Dominar los dos mundos ya no es una opción, es una obligación. Y el epicentro de todo esto es la unidad de correspondencia. Pensemos en ella como si fuera el sistema nervioso central de la entidad. Todo, absolutamente todo, pasa por ahí. Y si funciona bien, la información fluye y llega a donde tiene que llegar en el momento justo. Pasamos ahora al que probablemente es el momento más crítico de todo el proceso, la radicación. Este es el punto de no retorno. Es el instante en que un simple papel o un archivo digital se transforma en un documento oficial, en algo inalterable. Entonces, ¿qué es exactamente radicar? Pues es básicamente ponerle un DNI al documento, asignarle un número único, una identidad que deja grabado para siempre el día y la hora exactos en que nació oficialmente. Y esto tiene un objetivo principal y crucial, garantizar su trazabilidad total, poder seguirle la pista desde que entra hasta que se archiva. Este proceso sigue una secuencia que es sagrada, no se puede alterar. Primero se recibe, luego se registra en el sistema, se le pone el número de radicado y finalmente se digitaliza. No hay atajos. Un solo error en uno de estos pasos puede cargarse la validez de todo. Por eso la precisión aquí es la base de todo. La radicación se ve de dos maneras. En el mundo físico es la típica pegatina, la prueba tangible. En el mundo digital es un sello electrónico que se inserta en el archivo. Un profesional de primer nivel controla ambos métodos a la perfección, asegurando que el documento es oficial, da igual el formato. Muy bien, el documento ya es oficialmente parte del sistema. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza la siguiente fase clave, asegurarse de que llega a la persona o al departamento correcto. La precisión aquí es vital, claro. Y aquí nos topamos con una distinción que es importantísima. La comunicación es externa recibida, ER, o es interna enviada, IE. Saber identificar esto al momento es clave, porque cada tipo pone en marcha protocolos de gestión y archivo completamente distintos. Y esto, claro, no lo hace una sola persona. Es un trabajo en equipo, con roles muy definidos. El clasificador es, digamos, el cerebro, decide el destino correcto dentro del sistema, y el distribuidor es el ejecutor, se asegura de que la entrega, sea en mano o por email, se complete. Bien, ya hemos visto el camino normal, el del día a día. Ahora vamos a meternos en el terreno donde se demuestra la verdadera maestría, esos casos especiales que exigen conocerse la normativa al dedillo. La pregunta del millón, un clásico de cualquier examen y de la vida real. Nos llega un documento, pero no lo firma nadie. No sabemos de quién es. ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Qué hacemos? Pues la normativa, afortunadamente, es clarísima. La respuesta correcta, la que demuestra que se sabe de lo que se habla, es esta. Se envía sin radicar a la oficina que corresponda. ¿Por qué? Porque radicarla sería un error gravísimo. Le estaríamos dando un estatus oficial a algo
que de entrada no lo tiene. Esto nos lleva a hablar de la integridad que exige este puesto. Hay líneas rojas que jamás se pueden cruzar. Los canales oficiales son para asuntos oficiales. Punto. Cualquier desvío no solo pone en riesgo la seguridad, sino la confianza en la propia institución. Otro caso práctico súper común. ¿Qué pasa si llega un correo a un sitio pero en realidad era para otro departamento? El procedimiento es lógico y muy riguroso. Se le da entrada oficial radicándolo como externo recibido ahí donde ha llegado y luego se usa el sistema interno para mandarlo a su destino correcto. Así la trazabilidad del rastro nunca se pierde. Y para ir terminando, vamos a dar un paso más allá de los procedimientos. Vamos a resumir todo esto en los principios que definen a un profesional excelente, esa mentalidad que cualquier entrevistador está deseando encontrar. El punto clave es este. No se trata solo de seguir reglas, se trata de entender el porqué. La trazabilidad es la responsabilidad número 1. La precisión es un escudo contra problemas legales. La integridad del archivo es sagrada, porque es la memoria de la entidad. Y la eficiencia, la eficiencia es la prueba de lo valioso que es nuestro trabajo. Así que la pregunta final no es si nos sabemos los pasos de memoria. La pregunta de verdad es si se está preparado para asumir esta responsabilidad, que es enorme. Ser la persona que garantiza la integridad, la precisión y el rastro de la memoria de toda una entidad. Ahí es donde está el verdadero valor de este puesto. Si te dicen que una simple mancha de café en un sobre físico pudiera invalidar una auditoría millonaria del Estado, pues cualquiera pensaría que es una exageración de película, ¿no? Ya, totalmente. Suena a ficción. Pero fíjate que en el sistema nervioso de la Contraloría General de la República, un documento manchado o un solo minuto de retraso en el reloj de la recepción puede paralizar por completo la maquinaria de control fiscal de todo un país. Y es precisamente esa fragilidad, o sea, ese riesgo constante, lo que obliga a crear un blindaje normativo tan estricto, porque, no se trata de mover papeles por costumbre, sino de proteger la responsabilidad jurídica del Estado en cada paso que da la información. Exacto. Y ese es el núcleo de nuestra inversión en las fuentes de hoy. Porque el propósito, para quienes nos escuchan y aspiran a entrar en esta institución, pues no es simplemente memorizar un manual de funciones para tachar casillas en un examen. Claro, eso sería quedarse en la superficie. Eso es. La verdadera misión es comprender verdaderamente las entrañas de este gigante para ganarse el puesto de secretaria o secretario grado 04. Y para ello tenemos sobre la mesa una pila documental bastante densa. Tela marinera con la pila documental, ¿sí? Sí, tela. Tenemos el Manual de Procedimientos de Gestión Documental, el famoso GR04MA001, el Acuerdo 60 de 2001 del Archivo General de la Nación, diccionarios de competencias, lineamientos de comunicación interna y el Decreto Ley 267. Que es un compendio que, si se lee con atención, dicta literalmente cómo respira y cómo recuerda la entidad. Vale, pues vamos a desglosar esto. El objetivo central de este análisis es la función 1 de este cargo, que exige explícitamente, y cito, gestionar de manera eficiente la recepción y distribución centralizada de comunicaciones oficiales, tanto físicas como digitales, asegurando el cumplimiento de las normas. Ajá. Así que vamos a desempacar todo esto, porque asumir este cargo significa convertirse, en el guardián absoluto de la transparencia institucional. Y el término guardián es muy, muy acertado. O sea, para que una directriz o una auditoría fluya desde el nivel central en Bogotá hasta departamentos súper alejados como Guainía o Vaupés, la información tiene que entrar al sistema de forma inmaculada. La unidad de correspondencia es el primer filtro. Pensándolo bien, funciona casi como, como el control de pasaportes y aduanas de un aeropuerto internacional de máxima seguridad. Eso es una analogía perfecta. Hay carriles muy específicos y definitivamente no cualquier cosa puede cruzar la frontera. Lo fascinante de esta aduana documental, por así decirlo, es su categorización inquebrantable. Todo lo que cruza esa puerta se divide en 3 grandes rutas. Por un lado están las ER, que son las externas recibidas. ¿Vale? Externas recibidas. Exacto. Por otro lado, las IE, que son las internas enviadas. Y finalmente, las EE, que son las externas enviadas. Y, cada carril tiene reglas que no admiten ningún tipo de interpretación. Pues leyendo las fuentes hay una prohibición que llama muchísimo la atención por lo tajante que es. El manual prohíbe rotundamente usar el correo institucional, el fax o incluso a la dirección física de la Contraloría para correspondencia de carácter personal.
Ni se les ocurra, vamos. Nada de recibir un paquete de compras online en la oficina, por ejemplo. Y a ver, parece de sentido común, pero el texto incide muchísimo en ello. ¿Qué peligro real esconde algo tan cotidiano? Pues el peligro es la ruptura de la cadena de custodia y la responsabilidad legal. O sea, si se mezcla un paquete o un correo personal con el flujo oficial, la entidad asume automáticamente una carga jurídica sobre ese elemento. Ah, claro, se pillan los dedos. Exactamente. Desde el momento en que algo entra por sus canales, el Estado se hace responsable de su trazabilidad y conservación. Entonces, permitir correspondencia personal es abrir una grieta en un sistema diseñado para soportar auditorías fiscales muy serias. Y las fronteras también tienen horarios inflexibles, por lo que veo. El nivel central opera con un horario tallado en piedra, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ni un minuto más. Claro, si un mensajero llega a las 5 y un minuto, la frontera está cerrada. Además, las condiciones físicas son draconianas. Las comunicaciones físicas no pueden llegar en sobres manchados, rotos, con errores, repisados o enmendados. Es que es motivo de rechazo inmediato. Directamente a la calle. Directamente. Porque un sobre manipulado o sucio sugiere que el contenido pudo ser alterado. Y si aplicamos esto al ámbito digital, pues ocurre exactamente lo mismo con el correo electrónico. Ah, sí. Claro. Si llega una externa recibida a las cuentas oficiales, no es un simple email que un funcionario lee y responde así de manera informal. Tiene que ser radicado oficialmente. Pasa de ser un mensaje electrónico a ser un documento con peso jurídico y plazos de respuesta obligatorios. Madre mía. Claro, una vez que el documento ha logrado pasar ese filtro implacable de la entrada, hay que procesarlo. Y aquí es donde, pues, la intuición choca un poco con la burocracia. Ya. La famosa alquimia documental. Totalmente. Porque hoy en día cualquiera diría que, digitalizar un documento es simplemente hacerle una foto con el móvil, crear un PDF y guardarlo en una carpeta, ¿no? Claro, la gente se piensa que es escanear y listo. Eso es. Sin embargo, el manual describe un proceso casi litúrgico para esta fase. ¿A qué se debe este nivel de complejidad para algo aparentemente tan sencillo? Pues a que no están creando un simple PDF para salir del paso. Están generando una certificación legal. Cuando la secretaria o secretario grado 04 recibe ese documento físico, el primer paso es colocarle un sticker de radicación. Vale, el famoso sticker. Sí, ese adhesivo contiene metadatos vitales, o sea, fecha, hora, número consecutivo y destino. Y a continuación, y ojo con esto, debe foliar cada página. Espera. Es decir, numerar cada hoja a mano una por... Una por una. Así es. Toda comunicación debe venir totalmente foliada. Y solo entonces el documento y sus anexos se suben al SIGEDOC. ¡Wow! Este proceso garantiza que si dentro de 10 años hay una investigación penal o fiscal, nadie puede alegar que faltaba una página clave o que un anexo nunca se entregó. Claro, está todo atado y bien atado. Mencionas el SIGEDOC, que aparece constantemente en las fuentes como, pues, la columna vertebral tecnológica de la entidad. Pero en ocasiones los textos también hacen referencia a otros aplicativos. ¿Es el único sistema que debe dominar quien ocupa el puesto grado 04? Bueno, a ver, el SIGEDOC, que es el Sistema de Gestión Documental, es la bóveda principal. Es donde reside toda la memoria oficial y jurídica. Sin embargo, interactúan con otros sistemas paralelos dependiendo un poco de la naturaleza del trámite. Ajá. Por ejemplo, el SIPAR, que se enfoca en el Sistema de Información para la Participación Ciudadana y las Denuncias. Pero vamos, que el núcleo de la radicación y certificación siempre pasará por la rigurosidad del SIGEDOC. Entendido. Y hay una excepción de oro en todo este proceso de escanear y subir a la red. Un momento en el que el mandato de digitalización total se detiene en seco. Y es cuando se trata de documentos con restricción o reserva legal. Ah, sí. Eso es un mundo aparte. Claro, esos expedientes no se procesan de la misma manera ni acaban en las bandejas digitales comunes, ¿verdad? No para nada. Tienen un tratamiento súper aislado por razones de seguridad nacional o protección de datos muy sensibles. Ahora, todo este rigor del que hablamos no es un invento interno de la Contraloría. No. ¿Qué va? Viene dictado por el Acuerdo 60 del año 2001 del Archivo General de la Nación. Ese acuerdo es el que obliga a todas las entidades del Estado a tener controles automatizados y adoptar normas técnicas de conservación muy específicas tanto para el papel como para los medios electrónicos. Pues justo en esa parte técnica, las fuentes detallan normas como la NTC 4436 para garantizar la permanencia de la tinta en el papel, que eso ya es un nivel de detalle increíble.
Sí, sí, hasta el tipo de tinta, imagínate. Pero hay un detalle, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, que me dejó perpleja. A ver, cuéntame. Al revisar la norma técnica NTC 2676 referida a los soportes digitales, el texto oficial exige explícitamente mantener protocolos de conservación para, y cito textualmente, cartuchos de disco flexible de 90 milímetros. Los disquetes. Disquetes de 3,5 pulgadas. O sea, yo creía que eso ya solo existía en los museos de informática. Ya, suena broma, pero es un detalle que ilustra perfectamente la realidad de la gestión documental pública. O sea, puede parecer pura nostalgia tecnológica, pero el Estado tiene una memoria sumamente larga. Claro, no borran nada. Exacto. Existen auditorías, expedientes de megaobras o pruebas judiciales de hace décadas que están guardadas en esos disquetes. El sistema tiene que garantizar que la historia se conserve y sea accesible, independientemente de si el soporte parece hoy en día un fósil. Resulta súper paradójico, porque por un lado se exige operar sistemas vanguardistas de gestión en la nube y por otro hay que tener la capacidad de ser pues un arqueólogo de la información. Literalmente, ¿sí? Bueno, tener el documento digitalizado e inmaculado en el sistema está muy bien para los libros de historia, pero ese documento tiene que generar una acción hoy en el presente. Y ahí es donde la teoría perfecta choca con la geografía de un país inmenso como Colombia. ¿Cómo se logra que esta información viaje a las múltiples sedes regionales sin que se pierda esa cadena de custodia? Vale, pues esa es la fase de distribución. Y funciona, digamos, como el sistema circulatorio de la Contraloría. La coreografía logística tiene que ser milimétrica. Y el primer gran obstáculo es el tiempo. El tiempo, claro. Existe una regla crítica para las comunicaciones internas enviadas desde el nivel central hacia las gerencias departamentales o las externas que deben salir. Si la comunicación llega a la unidad de correspondencia después de las 12 del mediodía, ¿qué pasa? Pues que el envío físico se procesa al día hábil siguiente. Punto. ¡Wow! Un límite implacable. Las 12 en punto y se acabó. Sí, sí. Y para enviar esos documentos a las regiones, no se mete un folio en un sobre cualquiera y se llama un chaval de mensajería estándar. Las fuentes detallan el uso de valijas y un formulario específico llamado Formulario para Trámite de Comunicaciones. Sí, he visto ese formato y el nivel de detalle que exige es asombroso. O sea, te piden número de radicado por radicado, número de guía de la empresa transportadora, número de valija y el número del precinto de seguridad. Claro, porque lo que viaja dentro de esa valija no es papel. Es responsabilidad fiscal y legal pura y dura. El precinto de seguridad garantiza que nadie ha metido mano al contenido durante el trayecto. Pero a ver, la realidad siempre es caótica, ¿no? Pongamos un escenario crítico. ¿Qué ocurre si la valija llega a la gerencia departamental en, yo qué sé, en el Chocó, y el funcionario al recibirla nota que el número del precinto de plástico no coincide con el número anotado en el formato, o simplemente el precinto viene roto? ¿Se abre y se reparte asumiendo que fue un error tonto de imprenta? En absoluto. Vamos, ni se les ocurra. Si eso ocurre, se encienden todas las alarmas. El procedimiento dicta que la entrega se paraliza inmediatamente. ¿Inmediatamente? Sí, sí. Se levanta un acta y se notifica al nivel central, porque la cadena de custodia está rota. O sea, es exactamente el mismo principio que rige para una bolsa de pruebas policiales con el sello vulnerado. Hasta que no se audite qué pasó en ese trayecto, la información se considera potencialmente comprometida. Madre mía, eso demuestra la enorme responsabilidad de quien despacha desde Bogotá. Un simple error y paralizas un proceso en la otra punta del país. Totalmente. Y me imagino que la complejidad aumenta cuando no se trata de enviar un documento, sino cientos. El manual define unas reglas muy claras para el envío masivo, ¿verdad? Sí, a partir de 10 comunicaciones ya no se puede utilizar el procedimiento individual habitual. Es obligatorio emplear una plantilla de distribución de documentos físicos y electrónicos. ¿Vale? Y si hablamos de directrices generales, como por ejemplo una circular dirigida a todos los funcionarios de la Contraloría a nivel nacional, la logística cambia por completo. ¿Cómo lo hacen entonces? Pues se radica una sola vez como interna enviada. Se distribuye mediante el correo electrónico institucional y se ordena su publicación obligatoria en la plataforma interna que se llama CLIC. CLIC. Vale. A ver, toda esta infraestructura de valijas, sellos, alertas digitales y plataformas internas parece tener un objetivo que va mucho más allá del simple orden administrativo de una oficina. Claro, si conectamos esto con el panorama general, el objetivo final es la notificación irrefutable. Notificación irrefutable. Explícame eso.
Pues que cuando el distribuidor firma físicamente el formato de recepción, o el sistema SIGEDOC registra que un documento digital ha entrado en el buzón de un funcionario, la excusa de «yo no lo sabía» o «a mí no me llegó el correo» deja de existir jurídicamente. Ah, te pillan sí o sí. Claro. A partir de ese segundo, el funcionario está legalmente notificado y los plazos para que actúe comienzan a correr. No hay escapatoria. Es un mecanismo de control perfecto. Pero claro, ese torrente diario de correspondencia no está circulando eternamente por los pasillos. Eventualmente, tanto el papel como el archivo digital tienen que descansar y convertirse en la historia de la entidad. Tienen que jubilarse, por así decirlo. Llegar esta fase final en las fuentes destaca un concepto que, madre mía, ejerce una presión enorme sobre los empleados, el famoso paz y salvo documental. El paz y salvo. Es un mecanismo fundamental, sí. ¿Qué significa exactamente? Que un empleado deba tener sus trámites al día en los aplicativos para obtenerlo. Pues mira, el paz y salvo documental significa que la memoria institucional siempre está por encima de los intereses del individuo. Ningún empleado de la Contraloría puede desvincularse de la entidad, pedir un traslado a otra área o incluso jubilarse sin obtener este certificado. O sea que básicamente si un funcionario no tiene su archivo físico y digital inmaculado y entregado según las normas, su carrera, ya sea dentro o fuera de la institución, queda completamente bloqueada. Así de duro. Es una forma muy efectiva de evitar que alguien deje un caos burocrático y el siguiente pobre que ocupe el puesto tenga que pagar los platos rotos. Ya te digo. Obliga a mantener el orden en tiempo real, no solo cuando viene el auditor a mirar. Exactamente. Y claro, dejar esa casa limpia implica que la secretaría o secretario grado 04 debe dominar una sopa de letras que aparece constantemente en las fuentes. Las famosas TRD, TBD y el FUID. Y la sopa de letras. Empecemos por la primera. ¿Qué mecanismo rige exactamente la tabla de retención documental, la TRD? A ver, la TRD es el ciclo de vida dictado por la ley. Es una matriz que le dice al archivero exactamente cuánto tiempo debe vivir cada tipo de documento en el archivo de gestión, cuánto tiempo en el archivo central y si al final se conserva históricamente o si directamente se destruye. Vale. ¿Y las otras dos? Pues la TVD, o tabla de valoración documental, se usa para fondos acumulados más antiguos, dándoles un valor histórico, jurídico o administrativo. Y luego está el FUID, que es el formato único de inventario documental. Esto es básicamente la radiografía exacta de lo que hay en cada caja y en cada carpeta. Vale, imaginemos un escenario catastrófico, derivado de un simple error humano, de esos que pasan todos los días. ¿Qué pasa si alguien, por las prisas, clasifica mal un expediente en esa tabla de retención documental? Digamos que le asigna un tiempo de vida de 2 años en el archivo, cuando por su naturaleza legal debía conservarse, no sé, durante 20 años. Pues las consecuencias serían desastrosas. O sea, si ese expediente se destruye legalmente a los 2 años basándose en una TRD mal aplicada y 5 años después llega una investigación penal o una gran auditoría sobre ese caso específico, la entidad se queda completamente indefensa. ¿Sin pruebas? Nada, no hay respaldo. Y ojo, que la responsabilidad legal, disciplinaria e incluso penal podría recaer sobre quienes gestionaron y autorizaron esa destrucción. Madre mía, qué presión. Por eso el rigor técnico no es una sugerencia, o sea, es una obligación de supervivencia pura y dura. Pues ese nivel de riesgo explica por qué la entrega final de los archivos está regida por un cronograma tan implacable, dictado por la DIAC, que es la Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia. Un funcionario no entrega su archivo cuando le viene bien o cuando tiene un hueco, lo entrega cuando el cronograma oficial lo estipula. Ni un día antes ni un día después. Y es durante estas entregas donde entra en juego una de las normativas más estresantes de todo el manual, que es la regla de los 10 días. Sí, la regla de los 10 días es telita. Durante la entrega formal, los profesionales de la DIAC realizan una visita de control. Si detectan errores, por ejemplo, una mala foliación o un inventario en el FUID que no cuadra con la realidad física, y recordemos, por cierto, que el número de orden del FUID debe ir anotado a lápiz en la parte superior izquierda del primer folio. Nivel de detalle obsesivo, sí. Pues si encuentran un fallo, levantan una plantilla de control. Y desde ese mismo momento el reloj empieza a correr. La dependencia tiene exactamente 10 días hábiles para corregir todas las observaciones. Vale. ¿Y si esos 10 días pasan y se realiza la segunda revisión?
que según las fuentes es una revisión selectiva del 10% de toda la documentación. O sea, no lo revisan todo, solo una muestra. Ajá, una muestra aleatoria. Pues, ¿qué ocurre si en esa muestra aleatoria del 10% el error persiste? Si se les ha colado un fallo. Pues que se acaba la cortesía institucional, así de claro. Se bloquea totalmente la entrega de la documentación. El sistema no admite el archivo y se notifica formalmente, mediante un oficio, al jefe de la dependencia, informando que no es viable recibir su archivo. Qué vergüenza, ¿no? Que le llegue eso a tu jefe. Claro, impacta directamente en las auditorías internas de su oficina. Y por supuesto paraliza cualquier paz y salvo que estuviera pendiente. Claro, te quedas atrapado. Todo esto nos lleva a entender por qué el Diccionario de Competencias y el Decreto Ley 267 exigen un perfil tan particular para este cargo. No se busca a alguien que simplemente teclee rápido o sea simpático. No, para nada. Se exige una comunicación asertiva y una redacción totalmente libre de ambigüedades. Quien ocupa el puesto de secretaria o secretario grado 04 va a tener que plantarse frente a un directivo de alto rango y decirle a la cara, oiga, no puedo radicar este documento porque vulnera la norma. O decirle, tiene usted exactamente 10 días para rehacer este inventario documental entero, o la Diagnos bloqueará el archivo. Exacto. Hay que tener valor. Requiere un carácter muy firme y una precisión técnica a prueba de presiones internas. Porque presiones va a haber. Y esto nos conecta, yo creo, con una realidad mucho más profunda. Vivimos en una época que está dominada por la inmediatez, ¿verdad? Sí, totalmente. Chats efímeros, audios que se autodestruyen, correos que se borran con un solo clic. En un entorno tan líquido, la labor de quien radica, folia, sella y custodia la información oficial se convierte en una defensa radical de la memoria objetiva. ¡Wow! Si estas normas, que desde fuera pueden parecer pues simple burocracia, monótona y aburrida, dejaran de aplicarse un solo día, la confianza ciudadana en la transparencia del Estado colapsaría por completo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues en resumen, ganarse el puesto de grado 04 es demostrar la capacidad técnica y el temple para gobernar las arterias por donde circula la toma de decisiones del país. Eso es. Es ser el ancla de la verdad institucional frente a la fragilidad del tiempo y, bueno, los errores humanos que todos cometemos. Una responsabilidad inmensa. Y para terminar, hay algo que estas fuentes dejan entrever, pero que abre un debate fascinante y que nos deja pensando. Si hoy la normativa exige conservar disquetes de 3,5 pulgadas para asegurar que la memoria de hace décadas siga intacta, cabe preguntarse qué formato digital de uso cotidiano en la actualidad obligará a los futuros secretarios dentro de 20 o 30 años a convertirse en auténticos arqueólogos informáticos para poder descifrarlo. Pues sí, es una paradoja interesantísima para reflexionar. Totalmente. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión en estas fuentes.